Buenas tardes. El día de hoy les tenemos un reportaje muy interesante en el cual nuestras compañeras Cintia y Silvia nos tienen unas entrevistas sobre las diferentes economías que pudieron encontrar en sus entrevistados. En esta tarde nos encontramos con nuestro invitado, el señor Hugo Ramírez, quien es un emprendedor donde que él en su emprendimiento vende colas, aguas o gaseosas. Tendremos algunas preguntas a analizar. Como primera pregunta tenemos, ¿qué factores económicos a nivel país, como la inflación, el desempleo, los impuestos o el tipo de cambio, han influido en su emprendimiento de bebidas y cómo los ha enfrentado? Buenas tardes. Buenas tardes, estimada Cintia. Bueno, como emprendedor de este país, bueno, han habido muchos factores que han afectado a uno como emprendedor. Y uno de esos es el desempleo. Usted sabe que si hay personas que no tienen su empleo, no hay cómo poder consumir bebidas gaseosas, aguas y diferentes tipos de bebidas. Entonces, eso ha sido un factor muy negativo a uno como emprendedor. Y también lo que ha sido los impuestos. Los impuestos en nuestro país tenemos un 15% de impuestos, en donde han sido un factor negativo a uno como emprendedor. Reduce lo que son las ganancias, reduce lo que son los ingresos a uno. Usted sabe que uno como emprendedor debe tener unos ingresos suficientes, ¿no? Entonces, eso ha sido muchos factores a uno como emprendedor las ha afectado de forma negativa. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos y oportunidades para mantener o aumentar sus ventas en el contexto económico actualmente en el país? Bueno, retos, han habido diferentes momentos difíciles, momentos en donde uno como emprendedor ha querido tirar la toalla. Pero ahí es cuando viene esa mentalidad, ahí es cuando viene ese principio de cómo empezamos a emprender los sueños, los anhelos. Bueno, retos siempre va a haber, retos buenos y retos dificultosos, pero en medio de todo eso tenemos que tener la mentalidad de poder seguir creciendo, seguir aumentando las ventas, seguir para adelante. Entonces yo creo que siempre con esa mentalidad, que aunque los retos te enseñan a continuar adelante. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Ahora, mi estimado, con la última pregunta. ¿Qué tipo de apoyo financiero, institucional o políticas públicas considera usted que necesita su emprendimiento para seguir creciendo dentro del mercado nacional? Bueno, yo considero que el gobierno tendría que dar apoyo a los microemprendedores, ya que necesitamos un capital suficiente o alto para poder alcanzar nuestras metas o poder agrandar nuestro emprendimiento. Y sería bueno que un pequeño préstamo o un pequeño incentivo que el presidente nos apoye a los microeconomistas, a los microemprendedores. Creo que sería una ayuda muy grande, de mucha ayuda para los pequeños emprendedores. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos estado con el señor Hugo Ramírez. Agradecemos por toda su atención. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, compañera Cintia. A continuación, nuestra compañera Silvia. Hola a todos, bienvenidos. Soy Silvia Solari. El día de hoy tengo el placer de compartir este espacio junto con el ingeniero Juan Francisco Alarcón. Gracias por el aporte, por tu tiempo para esta pequeña entrevista. Bueno, más que todo vamos a hablar sobre la macroeconomía, ¿no? Desde tu punto de experiencia, ¿qué influye la macroeconomía en el desarrollo general del país? A ver, la macroeconomía estudia el comportamiento de variables económicas agregadas importantes, ¿no? Que justamente impactan en el desarrollo de un país, como son el crecimiento económico, el PIB, variables como la inflación, como el desempleo, y son variables que son muy decisorias con respecto a las acciones que hace el gobierno o el Estado sobre eso. Impactan mayormente a todos en este caso a todos los ecuatorianos. A todos los ecuatorianos. Correcto. Correcto. Y de pronto las ventajas y desventajas de los modelos macroeconómicos actuales que existen. A ver, en nuestro caso en Ecuador, el modelo macroeconómico se basa en la dolarización. Tenemos una moneda no propia, una moneda no propia, una moneda de Estados Unidos. Y eso tiene obviamente ventajas y desventajas. A ver, por decirte una ventaja, yo creo que durante los casi 25 años que tenemos dolarizados, la mayor ventaja ha sido la estabilidad económica. Hemos tenido cambios
pequeños o digamos muy bajos con respecto a la inflación. Incluso cuando Estados Unidos ha tenido inflaciones más altas, nosotros hemos tenido inflaciones más bajas que Estados Unidos. Y eso es una de las ventajas más importantes, la estabilidad en los precios a nivel de la economía. Y quizás una de las desventajas más relevantes es que al no contar con moneda propia, tenemos cierta desventaja a nivel de competitividad, nuestros costos internos son más altos que el resto de países y por lo tanto a nivel de exportaciones podemos tener esa cierta desventaja. Correcto. ¿Y qué punta política, pública o económica son necesarias a lograr un crecimiento establecido, sostenible, más que Yo todo? creo que bajo el modelo actual que tenemos, dolarizados, una de las cosas más importantes que el gobierno debería apostar mucho para el crecimiento económico en las situaciones actuales es desarrollar e incentivar la inversión privada. Creo que esa es la clave hoy y una de las principales herramientas que Principal. tendría el gobierno para poder estimular. La inversión pública hoy día en las condiciones quizás actuales está un poco frenada porque hay mucho gasto que hay que pagar, hay mucha deuda que cubrir. Entonces yo creo que la inversión privada sería la principal palanca de crecimiento que tiene el gobierno para incentivar mucho el sector privado para hacerlo. Correcto. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por tu conocimiento, por la visión de que tú ves en este punto de vista como ciudadano, también como empresario, también como un profesional directamente de la materia, por tu conocimiento sobre el macroeconómico. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Vamos a darle paso directamente a nuestra compañera en estudios y eso es Silvia Solari. Gracias. Muchas gracias, compañera Silvia. Esperamos que este reportaje haya sido de su agrado. Eso sería todo. Muchas gracias.